es algo que impacta, ¿no? Y yo creo que es lo más cercano que nos podemos imaginar. Pero la lepra no nada más causaba como cierta fealdad o deformidad, sino que también causaba a las personas el rechazo social. Porque, además de que era algo muy desagradable a la vista y a veces al olfato, porque básicamente se empiezan como a pudrir, ¿no? En algunas especies de lepra. Entonces, esos leprosos estaban fuera de la sociedad, tenían que ir caminando con una campanita diciendo leproso, leproso, y no podían acercarse a cierta distancia de las ciudades, ¿no? Entonces era algo, el leproso, aparte de enfermo y de tener una muerte segura, nadie lo quería, o sea, era como un rechazo social, su condición física y tal. Y tradicionalmente, en aquel entonces, si alguien se llegaba a curar, que era básicamente algo milagroso, porque bueno, no había antibióticos, no había la medicina moderna que ahora nos permite curar la lepra de una manera relativamente sencilla, tenían que presentarle al sacerdote para que verificaran que realmente se había curado, para dar gracias a Dios también, y se le hacía como una purificación ritual, ¿no? Entonces, cuando Cristo manda a estos leprosos, los manda con la seguridad de que van a llegar curados, ¿no? O sea, vayan con el sacerdote. Él sabe que cuando esos leprosos lleguen allá, ellos ya van a estar limpios, nada más que para que cumplan con el trámite, ¿no? Y ese es el contexto, pues, de la lepra física y cultural en aquel entonces. Pero la lectura clara u obvia, pues, de la lepra para nosotros de una manera espiritual es, por supuesto, el pecado. Un alma en gracia, un alma que está en gracia a Dios, literalmente refleja a Dios. Si ustedes están en gracia, no solamente son tabernáculos de la Santísima Trinidad, sino que son espejos de Dios mismo. Si no es chiste cuando Dios dijo que lo hagamos a este a nuestra imagen y semejanza, lo somos cuando estamos en gracia. El pecado mortal causa algo peor que la lepra en un alma. Santa Teresa de Ávila dice que si viéramos un alma en pecado mortal, no nos atreveríamos siquiera a estar en oportunidad de pecado. Imagínense esa imagen de un hombre quemado y tal, pero ustedes mismos, sin párpados, sin labios, sin nariz. Luego después como que se derriten la piel y hay veces que tienen como membranas entre los dedos. Eso es algo muy... y están como arrugados, ¿no? Imagínense eso, pero en su alma. Yo creo que no les gustaría eso en su cuerpo. A mí me sale una espinilla y me trauma un poquito porque digo, ya no tengo 14. Y es algo que pues no queremos, no nos gusta. ¿A quién le gustaría tener una lepra? ¿A quién le gustaría tener una lepra en el alma? Y es algo que tenemos que considerar. Y la cura obvia, ese ve con el sacerdote, también implica algo para nosotros cristianos. Es pasar por el templo, pasar por la autoridad del sacerdote en el sacramento de la penitencia. Que hay más poder de Dios en una confesión que en la curación de estos leprosos. Porque a los leprosos se les curó el cuerpo, a un pecador que está en pecado mortal se le trae de la muerte del alma a la vida, se le trae del infierno a vivir un adelanto del cielo mismo. Y es algo que tenemos que considerar. Luego, la otra cosa que podemos considerar de este evangelio es la oración de los leprosos. La oración de los leprosos reúne todas las condiciones de una buena oración. Lo primero es que la oración de los leprosos es humilde, porque ellos no se atreven ni siquiera a acercarse a Cristo. Ellos le gritan de lejos y no le exigen.
le ruegan, ten misericordia de nosotros. Casi como alguien que va pidiendo limosna en la calle. Es humilde, porque recuerden esto, siempre se los digo, Dios no nos debe nada. Y si Dios nos da algo, es porque Él quiere, no porque nosotros no lo hayamos ganado. Cuando empezamos a orar de esa manera, humildemente, la cosa es más sencilla. Porque no le exigimos a Dios como quien tiene derecho sobre Dios, sino que le pedimos a Dios como alguien que se debe completamente a Él. La humildad de la oración de los leprosos. Esa oración de los leprosos es fervorosa. Tienen un profundo deseo de ser curados, ¿no? Porque muchas veces cuando pedimos y rogamos cosas, aunque sean buenas, pues es como, pues mira, si andas ya entrado en gastos, pues ¿por qué no me haces virtuoso? Si estás entrado en gastos, pero bueno, si no, pues tampoco. Un poquito como sin querer lo que le estamos pidiendo. O queriendo cosas que tal vez no deberíamos de querer de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me van siguiendo? O sea, si queremos pedirle a Dios y le queremos pedir cosas que son para nuestro bien espiritual, tenemos que pedírselas con el deseo de verdad de recibir esa gracia de Dios. Y confiando en que Dios, si es para nuestro provecho, nos lo va a dar. En su momento y en su lugar. Y la oración de los leprosos es una oración resignada. Es una oración que reconoce su propia desgracia. Y luego, la oración de los leprosos tiene algo añadido. Es una oración que se hace en común. La oración hecha en común es una oración que podemos decir que es más humana, porque nosotros, las personas, los humanos, los que estamos aquí que somos humanos, somos sociales, ¿no? Y estando en sociedad nos es más fácil hacer las cosas. Luego, la oración hecha en común es más completa. ¿Por qué? Porque a lo que a uno le falta de fervor, el otro lo complementa. ¿Vale? Eso es como un principio que es parte de la comunión de los santos. Todos nosotros somos parte de esa comunión y nos echamos la mano mutuamente, incluso en esas peticiones, ¿no? Rezar el rosario, suponiendo que están en familia todos, y típico que alguno de los niños se empieza a dormir, ¿no? Y entre todos le ayudan a ese niño a estar despierto, o a lo mejor está como de verdad no se puede concentrar, pero el fervor de mamá o el fervor de papá suple esa falta de concentración de él. Entonces es más completa incluso por eso. Y es más eficaz, porque recordemos que el Evangelio nos dice que donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y la última cosa que me gustaría mencionar el día de hoy es la gratitud. Y yo creo que es algo que todos vamos a confesarnos, todos hacemos oración, pero no todos damos gracias. La mayoría de nosotros hoy vamos a comulgar, pero muchos de los que comulgamos no nos esperamos a que el Padre termine las oraciones y ya estamos con un pie afuera. ¿No les parecería apropiado tomarnos 5 minutos para darle gracias a Dios que ha venido material espiritualmente a nosotros? ¿O quién da gracias después de confesarse? ¿Alguno de ustedes se le ha ocurrido dar gracias después de confesarse?
Es un milagro muy grande. La confesión es más grande que la lepra, que el milagro del leproso. Damos gracias cuando nos confesamos. Deberíamos. Y estas son como las cosas como más mayúsculas. Pero incluso a las personas que peor les puede estar yendo en este momento, tienen algo que agradecer a Dios. Piensen ustedes, Dios nos trajo aquí, Dios nos hizo cristianos, no solamente cristianos, sino cristianos de las catacumbas, que hemos descubierto un tesoro que no todo mundo tiene. Cada cuando damos gracias por ellos. A lo mejor tu esposa o tu marido te caen mal, pero bien que mal, ha hecho algo por ti y Dios te ha dado gracias a través de él o de ella. Tus hijos a lo mejor son unos nefastos, que lo son, yo lo entiendo. Pero algo Dios te ha dado a través de ellos. Que a lo mejor tu trabajo de 9 a 6 o de 9 a 8 o a 10 de la noche es algo que tal vez te gustaría dejar de hacer. Y le ruegas a Dios ganarte el melate para dejar el trabajo. Pero bien que mal, Dios te ha dado ese trabajo. Piensa cuántas veces te has ganado la muerte eterna y Dios continúa dándote gracia santificante cada vez que lo pides. Yo creo que todos podremos hacer una lista enorme de cosas que podemos dar gracias a Dios. Y eso es algo que nunca podemos olvidar. Dar gracias a Dios. Estaba leyendo a un predicador que se llama Roy Marín y él dice que si hubiera 2 altares en las iglesias, uno para pedir y otro para dar gracias, uno estaría vacío y otro estaría lleno. Cuando los dos deberían de ser igualmente acudidos a esos altares, ¿cierto? San Bernardo de Claraval dice: los hombres son importunos para recibir, impacientes mientras no reciben y desgraciados cuando reciben. Si hay veces que Dios no nos da, no porque no quiera, sino porque impacientemente le exigimos las cosas como si fuera nuestro derecho, y una vez que nos los da, no nos volvemos a acordar de nuestro Señor. Cuando dar gracias a Dios es una obligación cristiana. Entonces, el día de hoy, 2 cosas que pudiéramos aprender. Primera, quiero motivarles a la oración y a la oración en común, como la de los leprosos, porque queramos que no, en nuestras familias siempre hay alguna especie de lepra. Y entre todos sería muy buen ejercicio que le pidieran a Dios que les curara de esa lepra. Y la segunda, yo creo que más importante, es el ejercicio de la gratitud. Si puedes todos los días, después de decir tu angelito de la guarda, acordarte de algo que le puedes dar gracias a Dios, hazlo. Y si no te acuerdas de nada, cuando menos, Señor, gracias por todo, aunque sea de paso, pero que se haga un hábito en nosotros el dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. Que Dios les bendiga y nuestro Señor los guarde, te da la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.